Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. La República de Guatemala es un país ubicado en América Central. Tiene como vecinos por el este a Belice y Honduras, por el norte y oeste a México y en su parte sur está el Océano Pacífico. Guatemala tiene diversos atractivos para visitar y recorrer. Sus hermosos paisajes, adornados por volcanes, lagos y playas, enamoran aún al más difícil de los visitantes. Además, es un país que resulta muy económico para hacer turismo, lo que hará que tu visita sea aún más placentera. Guatemala es un país donde la gente es muy amable y sonriente, y esto se ve aún más acentuado gracias a la diversidad de personas y diferentes etnias que hay. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este bonito país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Vamos con el video. Número 1. El lago Atitlán es el lago más profundo de Centroamérica y el más importante de Guatemala. Algunas investigaciones señalan que las aguas del lago tienen características muy similares a las de una salmuera o el agua del mar, a pesar de ser aguas dulces, haciendo del lago Atitlán un cuerpo de aguas muy singular y especial en el mundo. Además, se le considera un importante centro turístico. Número 2. Al principio de este video te conté que el paisaje guatemalteco se caracteriza por estar adornado con volcanes, pues déjame decirte que en Guatemala hay más de 300 volcanes, los cuales forman parte del arco volcánico centroamericano, pero solo 3 de ellos están actualmente activos. Sin embargo, de estos más de 300, solo 37 son reconocidos oficialmente como volcanes por la Federación Nacional de Andinismo. Así que si te gustan estas estructuras geológicas, en Guatemala tendrás mucho de dónde escoger. Número 3. En Mesoamérica se utilizaban diversas materias primas para la fabricación de utensilios. Entre ellas destaca el jade, utilizado principalmente para la elaboración de artículos suntuarios. El jade jadeíta, el cual es un tipo de jade más escaso y difícil de hallar, básicamente se puede encontrar en 4 lugares en el mundo: la antigua Birmania, Japón, Rusia y Guatemala. En Guatemala se encuentra en la región árida de Zacapa, en la Sierra de las Minas y en el valle del río Motagua. Este último es considerado uno de los yacimientos de jade más ricos del mundo, en donde se encuentran una amplia variedad de colores de jade. Número 4. Volviendo al tema de los volcanes, ya te dije que de los muchos volcanes que hay en Guatemala solo unos pocos están activos, pero hay uno en especial que suele ser de gran atractivo turístico por su fácil ascenso y hermosa vista. Este es el volcán Pacaya, ubicado en el municipio de San Vicente Pacaya. Así que si quieres ver y fotografiar la lava o sentir rugir este león dormido, no puedes dejar de visitar este lugar. Número 5. El origen del nombre de Guatemala proviene de la lengua náhuatl, cuya traducción sería Cuatlemayán, que significa lugar de muchos árboles o tierra de árboles, nombre que a esta hermosa tierra le cae como anillo al dedo, ya que cuenta con grandes bosques y varias cadenas de montañas que cubre al país con sus ramas. Número 6. La ciudad de Guatemala es la capital de Guatemala, es una de las ciudades más grandes de Centroamérica. En ella se concentran casi 2,5 millones de personas. Para lástima de sus visitantes y habitantes, esta ciudad fue elegida como la segunda urbe más cara para vivir de América Latina, según el estudio Coste Mundial de la Vida realizado por The Economist, solo superada por Montevideo en Uruguay. Sin embargo, alberga interesantes sitios turísticos que deberías conocer, como por ejemplo el lago de Amatitlán, el Parque Naciones Unidas y algunos museos. Número 7. La antigua Guatemala fue la capital de la Capitanía General de Guatemala durante la época colonial. En su época era distinguida como la ciudad más bella del continente, haciendo gala de magníficas arquitecturas renacentistas y barrocas. Actualmente fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es probablemente uno de los más atractivos lugares turísticos de Guatemala. El más destacado de sus atractivos es el convento de las Capuchinas, correspondientes a las ruinas mejor conservadas de la ciudad.
Número 8. En el departamento de Izabal en Guatemala, más exactamente en un lugar llamado Finca El Paraíso, podrás encontrar una catarata pero de agua caliente, que se mezcla con las frías aguas del río San Antonio, dando como resultado una temperatura ideal para las personas que les gusta bañarse en los ríos. A algunas personas les cuesta creer que exista una catarata de agua caliente, pero esto se debe a que en Izabal pasa la falla geológica del Polo Chic, que permite que el calor de la tierra salga por este medio, así que no dejes de ver esta maravilla de la naturaleza en tu viaje a Guatemala. Número 9. Guatemala tiene su propia raza de perro. El dogo guatemalteco es una variante de la raza dogo característica de Guatemala. Es una raza de perro guardián, producto de los cruces al azar entre las razas Bull Terrier inglés, Dálmata y Boxer. Los registros de su existencia datan de 1890, pues hay imágenes de un dogo guatemalteco en una colección de 12 fotos de la época. Es un perro altamente sociable con las personas, poco territorial y es dispuesto a dejarse entrenar. No dejes de conocer este interesante animal. Número 10. Otro sitio que no puedes dejar de visitar en Guatemala es la región de Verapeces. Esta tiene bosques milenarios, con ecosistemas propios del bosque seco, que sirven de refugio a una gran fauna y flora, como el quetzal o la monja blanca, especies en peligro de extinción. La morfología y geografía de la región hacen que sea un destino para viajeros aventureros, llenos de ganas de adentrarse en su vegetación, realizar canoa o rappel en algunos de sus ríos o lagos, o solo contemplar las diferentes cascadas y relajarse en algunas de sus piscinas naturales. Número 11. En la Universidad de San Carlos en Guatemala puedes ver uno de los monumentos más antiguos y misteriosos actualmente conocidos. La cabeza gigante de Cucumats muestra una cara humana dentro de una enorme cabeza de culebra con las fauces abiertas. Es parte de una antigua cultura y se cree que esta pieza histórica podría tener casi 2000 años de existir. Número 12. Otro súper recomendado de Guatemala es el Parque Arqueológico de Tikal, el cual se encuentra en el municipio de Petén. Este parque es cuna de la cultura maya y permaneció como misterio durante siglos tras haber sido abandonado por los mayas hace más de 1000 años, por lo que a día de hoy es el sitio excavado más grande del continente americano. Fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1979. Número 13. De Guatemala es Yajaira Tubac, una pequeña niña con un gran talento para la música. Ganó popularidad rápidamente en el 2017 cuando apareció en televisión internacional. Su habilidad para tocar el piano es lo que demuestra que esta guatemalteca tiene un futuro brillante en la música. A su corta edad, esta niña puede interpretar clásicos de Mozart y Beethoven de una manera increíble. Número 14. Seguro que alguna vez has escuchado hablar del mercado de Chichicastenango. Si no, pues te cuento que es un famoso mercado al aire libre en la región montañosa de Quiché, donde cada jueves y domingo se inunda de comerciantes y turistas. El mercado ofrece un espectáculo de colores gracias a las telas colgadas en los puestos de venta. Se venden artesanías, telas, frutas, verduras, carnes, mariscos e incluso radios y películas. Y es común ver cómo los guatemaltecos realizan rituales religiosos frente a la iglesia que se encuentra en la entrada del mercado. Y finalmente, número 15. Guatemala es parte del gran territorio que abarcó la antigua civilización maya, que se conoce como Mesoamérica. De hecho, dicha sociedad posee hasta la actualidad un increíble legado de riqueza cultural, especialmente por la cantidad de lenguas mayas que existen en el país, por lo cual los nombres de origen maya son muy usados por los guatemaltecos, como por ejemplo Itzayana, que significa regalo de Dios, o Itzel, que sería lucero de la tarde. Bonitos nombres para tus futuros hijos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.